En el norte de Japón, en la región de Hokkaido, existe un pueblo indígena cuya historia y cultura han perdurado a lo largo de los siglos. Bienvenidos a esta píldora sobre el pueblo Ainu. El pueblo Ainu es originario de la región de Hokkaido, en el norte de Japón, y recibe su nombre de la palabra Ainu, que significa hombre en su lengua. Se cree que los Ainu se establecieron en Hokkaido desde hace más de 12.000 años, y en su momento de expansión llegaron a extenderse a través de las islas Kurils y la región de Sakhalín en Rusia. En la actualidad, la población Ainu en Japón es de alrededor de 25.000 personas, aunque las estimaciones varían. Durante mucho tiempo, los Ainu fueron discriminados y marginados por las autoridades japonesas, y esto ha llevado a una disminución en su población y la pérdida de muchas de sus tradiciones y su idioma. A pesar de que el gobierno japonés ha reconocido oficialmente a los Ainu como un pueblo indígena y ha tomado medidas para proteger su cultura y patrimonio, todavía enfrentan muchos desafíos. En muchos casos, los Ainu tienen dificultades para acceder a servicios básicos, como la atención médica y la educación, y siguen siendo objeto de discriminación y acoso en muchos ámbitos de la sociedad japonesa. La cultura Ainu es rica y diversa, y abarca la práctica de ceremonias y festivales tradicionales, así como la artesanía, música y danza. En la tradición Ainu, el papel de la mujer y el hombre es bastante equitativo. Tanto los hombres como las mujeres realizan tareas y responsabilidades dentro de la familia y la comunidad. Por ejemplo, ambos géneros practicaban la caza, la pesca y la agricultura, y se encargaban del cuidado de los niños. En cuanto a los matrimonios, los Ainu tradicionalmente tenían una estructura familiar extendida, y a menudo varias generaciones vivían juntas bajo un mismo techo. Los matrimonios eran generalmente monógamos, aunque a veces se permitían las uniones polígamas. Los matrimonios se arreglaban entre las familias y a menudo había una contraprestación económica, como la entrega de bienes o la realización de servicios por parte de la familia del novio a la familia de la novia. Después del matrimonio, la pareja se mudaba a la casa de uno de los parientes, generalmente a la casa del padre de la esposa. En la tradición Ainu, se consideraba que los hijos pertenecían a la familia de la madre, y por lo tanto, los bienes se transmitían de la abuela materna al nieto varón. Anteriormente, la economía de los Ainu se basaba principalmente en la caza y la pesca, además de la recolección de frutas y nueces. Los Ainu tenían una estrecha relación con la naturaleza y creían que todos los seres vivos tenían un espíritu, lo que influenciaba en sus prácticas religiosas y culturales. La caza y la pesca eran actividades fundamentales, ya que dependían de ellas para su subsistencia. La agricultura no era una actividad esencial para los Ainu, aunque cultivaban algunos tipos de plantas y vegetales en pequeñas parcelas en el bosque. También criaban perros como animales de compañía y ocasionalmente como fuente de alimento. En cuanto a la organización económica de los Ainu, se puede decir que tenían un sistema basado en la reciprocidad y el intercambio. El comercio era una actividad común, donde los productos eran intercambiados por otros bienes que no podían ser producidos en la región. Además, los Ainu solían intercambiar los excedentes de alimentos y bienes con los vecinos japoneses y rusos. En cuanto a la estructura social y política, los Ainu se organizaban en clanes y tribus, y la tierra y los recursos eran propiedad colectiva. Los líderes. La cultura Ainu es una muestra de la riqueza cultural de Japón, con valores y prácticas estrechamente relacionadas con la naturaleza. La economía. El pueblo Ainu ha sufrido una larga historia de represión y discriminación por parte del gobierno japonés en cuanto a su cultura, idioma y derechos económicos.
Durante mucho tiempo, el gobierno japonés ha marginado y discriminado a los Ainu, lo que ha llevado a la pérdida de muchas de sus tradiciones y de su idioma. Durante la época de la colonización japonesa de Hokkaido, se prohibió la práctica de las ceremonias y festivales tradicionales de los Ainu, lo que ha llevado a la pérdida de muchos elementos de su cultura. Además, los niños Ainu eran obligados a asistir a escuelas japonesas y a hablar en japonés, causando la desaparición gradual de su lengua. En cuanto a los derechos económicos, el pueblo Ainu ha sido a menudo excluido del acceso a la tierra y los recursos naturales, y han sufrido desalojos forzados para dar paso a la expansión de la industria japonesa. Además, los Ainu enfrentan discriminación en el ámbito laboral. A pesar de que el gobierno japonés ha reconocido oficialmente a los Ainu como un pueblo indígena y ha tomado medidas para proteger su cultura y patrimonio, todavía hay trabajo por hacer para garantizar que se respeten plenamente sus derechos y se elimine cualquier forma de discriminación. Los Ainu Kontin. La cultura Ainu es rica en tradiciones y costumbres únicas. Algunas de las prácticas tradicionales incluyen la danza, Yomante, la ceremonia, Kamui Yukar, y el festival, Yomante Kamui. Una de las tradiciones culturales más interesantes de los Ainu es su forma de nombrar a los bebés. A diferencia de la mayoría de las culturas, los Ainu no ponían nombres a los bebés al nacer, sino que esperaban hasta que el bebé cumplía un año para ponerle un nombre. Después de ese año, se realizaba una ceremonia especial donde se le daba un nombre al bebé, que a menudo estaba relacionado con los aspectos de la naturaleza. En cuanto a su aspecto físico, los Ainu se diferencian de los japoneses por su cabello negro y rizado, su piel más oscura y su altura. A menudo tienen una estructura facial diferente a la de los japoneses, con una frente más ancha, una nariz más grande y unos ojos más oscuros y profundos. Además, los Ainu tradicionalmente tatuaban sus brazos y sus labios, lo que les hacía fácilmente reconocibles. En la actualidad, el pueblo Ainu sigue luchando por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos en Japón. El gobierno ha tomado algunas medidas para proteger su cultura y patrimonio, pero aún queda trabajo por hacer para garantizar que se respeten plenamente sus derechos y se elimine cualquier forma de discriminación. En cuanto a su integración social, los Ainu a menudo enfrentan discriminación y estigmatización en la sociedad japonesa. Muchos Ainu tienen dificultades para acceder a servicios básicos, como la atención médica y la educación, y su participación en la vida política y económica de Japón sigue siendo limitada. A pesar de estos problemas, los Ainu siguen luchando por mantener y celebrar su cultura y tradiciones. Se han abierto algunos centros culturales y museos que buscan preservar y promover la cultura Ainu, y se han creado oportunidades para que los Ainu transmitan sus conocimientos y prácticas a las generaciones más jóvenes. Aunque algunas tradiciones culturales Ainu han desaparecido debido a la discriminación y a la influencia de la cultura dominante japonesa, muchas tradiciones todavía se mantienen vivas. La danza, Yomante. Los Ainu enfrentan varios retos importantes, entre ellos la posible desaparición de su idioma, cultura y tradiciones, y la difícil integración dentro de la sociedad japonesa. A pesar de que el gobierno japonés ha tomado algunas medidas para proteger y promover la cultura Ainu, todavía hay trabajo por hacer para garantizar que sus derechos sean plenamente. Uno de los mayores retos para el pueblo Ainu es la falta de recursos para preservar su lengua y cultura. Muchos Ainu ya no hablan su lengua materna, y algunos temen que su idioma pueda desaparecer por completo en un futuro cercano. Además, la discriminación y marginación que han sufrido ha llevado a la pérdida de muchas de sus tradiciones y prácticas culturales. Otro reto importante es la integración incierta dentro de la sociedad japonesa. Los Ainu enfrentan discriminación y estigmatización en muchos ámbitos, y a menudo tienen dificultades para acceder a servicios básicos o para encontrar trabajo. Para concluir, los Ainu enfrentan varios desafíos importantes en la actualidad, y todavía hay trabajo por hacer para garantizar que se respeten plenamente sus derechos y se proteja su cultura y patrimonio. La protección y celebración de las culturas y lenguas indígenas es esencial para garantizar la diversidad cultural y la preservación de la riqueza histórica de la humanidad.